Historias desde los protagonistas en divoxradio.com. Y ya estamos conversando con el doctor Jaime Mañalich, que es de esas personas que en Chile no necesita mayor presentación. El doctor Mañalich, médico, internista, epidemiólogo, exministro de Salud y hoy, cierto, siempre una voz autorizada para opinar sobre cosas tan importantes y relevantes como la propuesta de salud de la nueva Constitución. ¿Cómo estás, doctor Mañalich? Muchas gracias por venir a nuestro programa. Encantado, Carolina, y parto por agradecerte, en verdad, no solo por esta invitación, sino porque durante todo este periodo tan largo, ya tremendamente largo de la pandemia, tú has tenido un rol muy destacado a través de los medios de comunicación en educar a la ciudadanía. Nos enfrentamos a un problema nuevo, una pandemia que ocurre una vez cada 100 años, con terribles consecuencias para toda la humanidad, en realidad, el número de fallecidos, número de enfermos, enfermedad mental, pérdida de escolaridad, en fin, los efectos catastróficos los conocemos y los libros de historia lo van a documentar, pero quiero volver a destacar, Carolina, que creo que has jugado un rol muy importante, muy prudente, muy serio en poder transmitir a la ciudadanía información objetiva dentro de lo que íbamos aprendiendo, que les permitiera tomar mejores decisiones, estar más tranquilos, vencer la angustia, en una tarea que por supuesto para ti al menos no ha terminado. No, doctor, y gracias por sus palabras, porque en realidad, bueno, uno de repente aprende en la práctica y la gente que trabajamos en la UCI, la gente que está ahí día a día, se tiene que dar ánimos cada día para empezar de nuevo. Quiero agradecerle que partió hablando justamente de la pandemia, porque para todos la vida hoy ya no es la misma, ¿cierto?, que antes del estallido social, antes de la pandemia, del coronavirus, y eventualmente no sabemos qué más nos depara el destino. Por eso es que es muy importante ser reflexivos y aportar, ¿cierto?, desde perspectivas que sean capaces de anticipar cuáles van a ser los efectos de ciertas decisiones. Y por eso es que está hoy día cordialmente invitado a que conversemos sobre esta propuesta del borrador de la nueva Constitución en el aspecto de la salud. Tenemos muchas cosas que conversar, pero como yo sé que su tiempo es acotado, quiero que usted parta por donde le parezca que es más relevante los cambios. ¿Un servicio nacional de salud único, público? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuáles son los atributos que le concede? ¿Cuáles son los problemas que le ve? Yo creo que lo primero que hay que reconocer, Carolina, y la historia chilena no es diferente a eso, es que vivimos un proceso de reforma constante. ¿Por qué? Porque la población envejece, aparecen nuevas formas de tratar la enfermedad, aparecen nuevas enfermedades, cuando el paradigma con el que manejábamos la epidemiología hasta hace pocos meses, voy a decir atrás, era que la carga de enfermedad crónica era lo más relevante, la ilusión de que de alguna manera las enfermedades infecciosas estaban quedando, al menos como prioridad número uno, un poquito ya vencidas por el esfuerzo humano. La verdad es que el siglo XXI se enfrenta a una catástrofe ecológica, lo que se llama calentamiento global o como se quiera llamar, que entre otros problemas produce una emergencia, como ya lo vemos, de nuevas enfermedades infecciosas que estaban latentes, mutación de virus, contagios entre animales, enfermedades zoonóticas, entre animales que tienen una ecología viral y al tomar contacto en el mercado de Wuhan, por ejemplo, en China, con el ser humano se producen contagios, como ahora está ocurriendo con la viruela del mono, esta nueva hepatitis de los niños, que no sabemos a qué se debe, etcétera, ¿no? El virus de Marburgo, que también ha creado alertas las últimas semanas, y en ese sentido, yo creo que lo fundamental es entender que los sistemas de salud requieren renovación y flexibilidad. Y en ese contexto, yo creo que Chile,
con presidentes de cualquier signo en los últimos años, ha hecho un esfuerzo sistemático por cambiar, por mejorar, por dar mejor acceso, por financiar mejor la salud. Piensa tú que entre los países de la OECD, Chile es el que más ha aumentado su gasto público, o sea, lo que gasta el Estado en la salud de la población. Chile es el que más ha aumentado, superamos ya el promedio de los países de la OECD, tenemos 9,2% del Producto Interno Bruto como gasto en salud. Y en ese sentido hay que reconocer y no desconocer, como hacen algunos, el esfuerzo que tantas generaciones de médicos, trabajadores de la salud han hecho. Esta nueva constitución o este borrador de una nueva constitución, yo creo que, hablando en términos médicos, es una mala receta. Cuando uno, digamos, se forma como profesional de la salud, aprende una cosa muy importante y que con los años se hace carne, y es que el mandamiento número 1 hipocrático, el juramento hipocrático, es: en primer lugar, no harás daño. Ese es el mandamiento fundamental. O sea, que las acciones que uno hace tengan como fin fundamental mejorar a un enfermo, a la salud de una población, y no empeorarla. Yo creo que con la buena intención que todo el mundo trabajó, el proyecto final es una mala receta, o sea, produce para la salud de los chilenos más daño que beneficio, y en ese sentido, estando todos conscientes que tenemos que enfrentar, acelerar un cambio, una reforma de la salud, creo que tenemos aquí, insisto, una prescripción muy riesgosa para la salud de la población. ¿Usted ve en esta propuesta el fin de las ISAPRES, doctor? Yo creo que el fin de las ISAPRES como las conocemos es un dato. O sea, yo no veo que sea posible que en el esquema de acceso a la salud que Chile necesita haya alguna viabilidad para el modelo ISAPRE como hoy lo conocemos. Vale decir, recibiendo el 7% de cotización obligatoria, cotización adicional voluntaria y fundamentalmente manteniendo una afiliación por capacidad de pago y por cierta discriminación para quienes, cosa que gracias a los esfuerzos que hacía mencionante de reforma, cada vez es más difícil, ¿no es cierto?, elegir como asegurado solo a los que están sanos, los más jóvenes, en fin. Yo creo que efectivamente, sin necesidad de ese precepto en esta nueva constitución, el pronóstico para la industria aseguradora privada ISAPRES, yo creo que es bastante malo. En ese sentido, esa selección ya se ha dado en forma, los 40 años que existen las ISAPRES, en realidad el dato objetivo es que menos de un 5% de los afiliados de las ISAPRES son adultos de tercera edad. Se ha dado ya esa selección. ¿Cómo hacer la perspectiva desde los 15 millones de personas que no están en las ISAPRES? ¿Cómo hacer esa mirada y robustecer este sistema público? Yo pienso que se ha creado una idea, un paradigma equivocado, y es que la libertad de elegir, que está consagrada en la Constitución hoy día vigente, que desaparece en el nuevo proyecto, cosa que yo creo que es una mala idea, se ha entendido no como dice el texto, sino que es la libertad de cotizar en un sistema de seguro, o sea, decir, mi 7% va a ir a las ISAPRES o a FONASA. La libertad de elección es muchísimo más que eso. Y lo esencial es la posibilidad de tener algún margen de elección para decidir cuál es el mejor modelo de atención o la mejor atención que puede recibir un familiar, un hijo, uno mismo, ¿no? Pensando que la gente cada vez, como lo consagra la Ley de Derechos y Deberes que se promulgó durante el primer ministerio que yo me tocó ocupar, como lo consagra, o sea, la libertad de decir, mire, yo quiero esto, yo quiero otro, no quiero este medicamento, no quiero que me operen, quiero que me dejen morir tranquilo, a propósito de la eutanasia o de los principios de muerte digna que están en la nueva Constitución.
Y por otra parte, las aseguradoras ISAPRE, ciertamente en la medida en que se les han puesto restricciones, se han quedado con una cartera que envejece de población, y hoy día se calcula que de los 3,5 millones de beneficiarios del sistema ISAPRE hay al menos 500.000 personas, medio millón de personas que tienen enfermedades crónicas de relevancia, de alto costo, y que son financiadas por el sistema ISAPRE, y que si se trasladaran a FONASA representarían una enorme presión de gasto. Ahora, Carolina, respecto a tu pregunta, a mí me parece que el paso fundamental que nosotros tenemos que dar, dado que nuestra capacidad para atender en salud a la población es exigua, es en primer lugar crear una red integrada de salud público-privada como tan exitosamente se ha hecho para el manejo de la pandemia. O sea, la persona necesita una unidad de tratamiento intensivo, un respirador, va a ir a tal parte. Y FONASA define, este es el pago que se va a dar, un pago adecuado, justo para cubrir las coberturas, como ha determinado incluso la Contraloría General de la República, y se integra en una sola red, como ocurre, por ejemplo, para la ley de urgencia, que si una persona se presenta, cualquiera sea su previsión a un servicio de urgencia con una situación de riesgo vital o de secuela funcional grave, una herida en el ojo, por ejemplo, que lo puede hacer perder el ojo, bueno, ese servicio de salud, esa clínica, hospital, está obligado por ley a atender a esa persona sin pedirle ninguna garantía monetaria. Esa red funciona, y de la misma manera funcionó cuando tuvimos el terremoto del año 2010, donde hubo una destrucción bastante grande de la capacidad hospitalaria pública. Perdimos en una noche, en pocos minutos en realidad, perdimos 3.500 camas de hospital público, lo que es una cifra realmente espeluznante, y se creó una red para atender a la gente que tenía necesidad, y no hubo un aumento de las listas de espera ni nada que se le parezca, incluso en auge. Lo mismo pasó con la pandemia, ahí hubo que hacer un poquito más de fuerza, o hacer un esfuerzo, si se quiere, más radical de mando, para que efectivamente se aumentaran las capacidades, pero en definitiva lo que ocurrió, reconocido internacionalmente, es que tuvimos una red que dio el ancho, a pesar de sus limitaciones, aumentando su capacidad y pudiendo no tener que pasar por el dilema de la última cama. En ese sentido, el ímpetu que hay en el texto de borrador constitucional es más bien destructivo de esta alianza. Y hay una palabra, un verbo que a mí me preocupa mucho, que es el cual dice que los prestadores privados de salud, o sea, las clínicas, o los doctores, los que fueran, los dentistas, podrán formar parte de la red pública única de salud. Ese podrán a mí me preocupa mucho, porque le da una libertad, una atribución a nivel constitucional ahora a los prestadores privados, que perfectamente podrían, por razón de la nueva constitución, negarse a participar en un esfuerzo por la salud de todos los chilenos y, por ejemplo, atender solo beneficiarios de los seguros complementarios que se deberían crear o se deberían modificar para la cobertura de salud de la población. Creo que se podrán, o sea, dejar al arbitrio de un proveedor. Mira, yo no quiero atender ley de urgencia porque la Constitución me avala, no quiero recibir estos pacientes COVID porque yo lo encuentro extraordinariamente peligroso. Es muy impresionante, doctor, cómo el énfasis en una palabra puede hacernos reflexionar sobre eso, porque una de las cosas de las que yo me siento más orgullosa, aparte de haber estado juntos en el tema de la ley antitabaco, la otra cosa que me pone muy orgullosa es que cuando la historia muestre los videos de la pandemia, no hay cómo discriminar una UCI privada de una pública, porque tal como usted dice, se hizo esta red integrada, poderosa, responsable, con el corazón, en el fondo, con la responsabilidad de la profesión médica, tal como usted dijo, primum non nocere, primero no dañar y luego hacer lo mejor que se pueda.
porque así nos exigía la historia. Siento que eso, todos los que estuvimos en algún minuto ahí, usted como ministro, nosotros como médicos, llevamos esto como un estandarte y un regalo para la vida. Así es que yo le doy gracias también a usted por haber estado ahí, por haber impulsado las vacunas, por haber traído los ventiladores, aunque haya sido así a pedacitos, después nos va a contar cómo fue eso, pero en este minuto me parece súper importante que volvamos a recalcar esto, el podrán formar parte de la red pública. Esto en este momento en Chile no está al libre albedrío del prestador de la salud privada, digamos. En este momento es un poder de la salud pública el integrar a los terceros, a los, a los prestadores. Exactamente. Hoy día el sistema, digamos, se mantiene en la nueva constitución, por supuesto que el rector de todo el sistema de salud es el Ministerio de Salud, a través de su subsecretaría, en fin. Y eso significa que existe la posibilidad, en fin, de utilizar recursos públicos y el mejor ejemplo, privados, perdón, y el mejor ejemplo es la ley de urgencia. La ley de urgencia en la práctica es una red nacional que integra a todos los servicios de urgencia del país, sea cual sea su propiedad, en fin, para atender a una persona que está en riesgo vital. Y en ese contexto, o con una posibilidad de una secuela funcional grave, y en ese contexto, lo que tú señalas, Carolina, es muy serio, porque, por ejemplo, en la interpretación de la actual constitución dice, las personas, perdónanos, cito textual, serán libres, podrán elegir el sistema público o privado en el que atenderse. Podrán. Eso significa que las personas tienen consagrada una libertad de elección. Entonces, cuando pensemos un ejemplo súper simple, real, cuando a una persona, a un ISAPRE, le sube su plan de salud porque cambió de tramo de edad, la persona reclama a la Corte de Apelaciones y dice, aquí hay un principio constitucional que ha sido violado en mi contra. ¿Cuál es? Que al subirme el plan de salud, yo ya no tengo libertad de elegir, porque se me pone una situación de un plan que ya no puedo pagar. Entonces, ¿qué dice la Corte de Apelaciones? Tiene razón. Usted tiene ese derecho constitucional a elegir y por lo tanto, el alza de precio que le están haciendo en mérito a ese verbo de libertad de elegir, podrán elegir, como usted pierde ese derecho de poder elegir, no vale el alza del plan de salud. O sea, cada verbo, cada palabra en una constitución tiene una implicancia gigantesca. Y es por eso, insisto, que vuelvo a lo que tú recalcabas, hay que tener enorme cuidado cuando uno redacta estas cosas, que mucho de la constitución es aspiracional. O sea, es bueno que tengamos un ambiente libre de contaminación, como dice la constitución actual por lo demás. Pero ya, está bien. ¿Cuáles son los instrumentos que en la Constitución garantizan que esto va a ocurrir en realidad? Es bueno que tengamos el mejor nivel de salud para... Ya. Pero hay un aspecto, si se quiere, aspiracional, pero hay un aspecto normativo. Y estos, lo que estamos hablando de salud, son normativos. O sea, lo que dice la Constitución tiene que necesariamente transformarse en regla, en norma, a través de una ley, a través directamente del imperio de la Constitución, pero en ningún caso una ley puede estar sobre el mandato constitucional. Entonces, el legislador no va a poder después decir una ley, voy a obligar a los prestadores privados de salud a integrarse a una red nacional. ¿Por qué? Porque no quiero, porque no creo, porque me ponen una condición. Voy a poner un ejemplo de algo que nunca fue, digamos, fue votado, pero nunca fue aprobado en el texto de la nueva Constitución, que es el tema de la objeción de conciencia. O sea, Claro. yo entiendo, se ha aprobado una ley que dice que el derecho a morir o la eutanasia, en toda su palabra, es legítima. Pero yo digo, yo no estoy dispuesto. Yo no estoy dispuesto a ponerle una inyección a una persona como médico, a pesar que la ley me lo mande. ¿Por qué? Porque tengo una objeción de conciencia respecto a nunca matarás.
no quiero hacerlo, no puedo hacerlo. Pero señor, en la Constitución no hay nada que lo proteja a usted de esto, de que usted puede decir que no va a obedecer una orden para, insisto, quitarle la vida a una persona por mucho que esta persona así lo desee. Oh, doctor, se nos ha pasado volando este primer bloque de conversación. Quiero que tome aire y vamos a una segunda pausa musical y volvemos de inmediato con el exministro Jaime Mañalich. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com.